poco avanzar, ¿no? En el tema que estábamos viendo, que es el flujo crítico. Entonces, estoy viendo que están mandando sus mensajes con la palabra presente. Excelente. Visto que apenas 4 personas han entregado el tema, los ejercicios propuestas del tema 2, del tema 3 y 2 personas del tema 4. Entonces, reiterarles nuevamente que tienen que ir enviando sus ejercicios, ¿no? Bien, entonces, no sé si alguien tiene algo que decir. Adelante. ¿Cómo está su práctica de aforos? La de laboratorio Inge. De laboratorio, sí. Ah, está entendible nomás, está fácil. Pero ya han enviado, todavía no. Hasta el viernes nos dio, yo lo tengo a la mitad, ingeniero. Hasta este viernes. Sí. Ah, ok, bien. Entonces, tienen que subir. Le he pedido también al auxiliar que suban acá a tareas. Entonces, vamos a crear, ¿no? Ok, entonces vamos a crear una tarea para que puedan subir allá la práctica de laboratorio de aforos. ¿Está bien? Bueno, bien, entonces estábamos en el capítulo de flujo crítico, ¿no? Cuando hablamos de flujo crítico, quiere decir que el estado del flujo se encuentra en un estado de equilibrio entre las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad, y las fuerzas gravitacionales. Entonces, ¿cómo, cómo determinamos? Eso es a través de el número adimensional de Freud, ¿no es cierto? Entonces, el número dimensional de Freud relaciona la velocidad entre la raíz cuadrada de la gravedad por la altura hidráulica. Entonces, el número de Freud es la velocidad, o sea, las fuerzas inerciales entre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica. Entonces, si es igual a 1, va a haber un equilibrio de estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, podemos medir la velocidad del flujo, tenemos la sección, determinamos la profundidad hidráulica y la gravedad. Entonces, si nos sale igual a 1, el flujo es un flujo que se encuentra en un estado crítico, ¿no? O sea, es un estado donde la energía específica, ¿no?, es mínima. Entonces, hay varias formas de describir el número de Freud.
Bien, entonces hemos visto también cómo se consigue el flujo crítico. Cuando el flujo se encuentra en un estado crítico, el caudal se llama caudal crítico. El tirante también es un tirante crítico. La velocidad se conoce como la velocidad crítica. La pendiente también se conoce como, cuando el flujo está en esa situación, entonces a esa pendiente se la conoce como la pendiente crítica. Entonces hemos hablado del régimen subcrítico, del régimen supercrítico, y pues cuando tenemos un flujo supercrítico, recordando la curva de la energía específica y la altura, entonces vemos que el número de Freud es mayor a 1, supercrítico, ¿no? Entonces quiere decir que el tirante de agua ha de ser menor a la altura crítica, ¿no? Comparamos el tirante de agua y la altura crítica. Entonces, hemos visto cómo calcular a partir de la energía específica, derivando con respecto de la energía con respecto del tirante, vamos a encontrar la altura crítica. Entonces, comparamos con el tirante real, ¿no? Porque este tirante es un tirante imaginario, es un tirante eh, referencial. Entonces, el tirante verdadero real, si es menor, entonces quiere decir que el número de Freud es mayor a 1 y la velocidad es mayor que la velocidad crítica, y la pendiente también es mayor que la pendiente crítica, ¿no? Entonces, bueno, si el flujo es crítico, ¿no? Entonces coincide con el tirante de agua. El número de Freud ha de ser igual a 1, la velocidad ha de ser igual a la velocidad crítica, y la pendiente es una pendiente crítica, ¿no? Es una pendiente. Entonces, ese es un flujo crítico. Un flujo subcrítico, entonces, el número de Freud es menor a 1 y el tirante de agua ha de ser mayor al tirante crítico. Entonces, y la velocidad, ¿no? Se va a conocer o va a ser menor que la velocidad crítica. La pendiente también menor que la pendiente crítica. Entonces, de esa forma determinamos las condiciones de el flujo, ¿no? Si se encuentra en un estado supercrítico o un subcrítico. Entonces, rara vez vamos a encontrar una condición de flujo crítico. Por lo general, en la naturaleza, el flujo ha de ser casi siempre supercrítico, ¿no? Casi siempre supercrítico. Pero cuando las velocidades son muy bajitas, entonces el flujo ha de ser subcrítico o lento. Bueno, hemos hablado del factor de sección. Hay también estos ábacos para poder determinar el tirante crítico. ¿Y cómo determinamos, ¿no? La altura crítica? A partir, ¿no? Esta es una pregunta de examen, ¿no? La energía es igual al tirante por la altura de la velocidad. También podemos, en términos de caudal, entonces escribir como el caudal al cuadrado sobre 2 veces G y el área al cuadrado, ¿no? Entonces, porque la velocidad es caudal sobre área, ¿no? Entonces, como está arriba, entonces menos 2. Entonces, el flujo se encuentra en un estado de equilibrio, en un estado crítico. Por lo tanto, esta energía, la energía específica
derivando la energía específica con respecto de Y, ¿no? Ha de ser igual a cero. Entonces derivamos con respecto del tirante de agua. Vamos a tener la derivada entonces del tirante igual al tirante. Entonces, derivando, vamos a tener al caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área al cubo, ¿no? Entonces, aquí esto vendría a ser el área al cubo por el diferencial del área sobre el diferencial del tirante. Entonces, el diferencial del área sobre el diferencial del tirante prácticamente ha de ser un rectángulo infinitesimal que ha de ser igual entonces al ancho superficial. Entonces reemplazamos, ¿no? El diferencial del área ha de ser igual al ancho por el diferencial del tirante, ¿no? De acá entonces tenemos que este diferencial del área entre el diferencial del tirante igual al ancho superficial, ¿no? Entonces, reemplazamos y vamos a tener entonces el caudal al cuadrado en el numerador por el ancho superficial entre la gravedad por el área al cubo, igual a 1. Entonces, acá las variables conocidas, ¿no? Como es el caudal, llevamos a un lado, la gravedad también es conocida, y al otro lado vamos a tener la variable desconocida porque está en función el área está en función del tirante. Entonces, y el ancho superficial. Entonces, la base por la altura, ¿no? De acá vamos a despejar la altura que va a ser entonces la altura que va a corresponder a la altura crítica, ¿no? Desde acá encontramos la altura crítica. ¿Cómo podemos encontrar? Pues tenemos el caudal, tenemos la gravedad, el ancho superficial y de acá tenemos la base. Entonces vamos a encontrar el tirante crítico, ¿no? El tirante crítico, que es un tirante imaginario, ¿no es cierto? Entonces, para una determinada sección, que sería un canal rectangular, está circulando un caudal conocido, ¿no? Entonces, tenemos también el ancho superficial, tenemos la gravedad y de acá tenemos también la base como dato y encontramos el tirante crítico. Bien, entonces el tirante crítico es un tirante necesario de determinar para poder comparar con el tirante real, ¿no? Y también más adelante vamos a ver el tirante normal, ¿no? Que nos divide la sección longitudinal del canal en 3 secciones para poder calcular y determinar la forma del perfil de flujo en función a las condiciones de borde que se tengan, ¿no? Hay compuertas en los canales, hay estructuras de medición de caudales, entonces que generan cambios en la forma del perfil del agua. Entonces, para eso calculamos la altura crítica, ¿no? Hay varios métodos para determinar la altura crítica. Bien, entonces ahora, ¿qué es el control de flujo? El control de flujo
¿no? En un canal abierto se define como el establecimiento de una condición definitiva de flujo en un canal, o más específicamente, una relación definitiva entre el nivel y el caudal de flujo. Entonces, también se conoce como una sección de control, ¿no? Una sección de control es una sección donde se da un cambio en la condición del flujo, ¿no? Una separación de las condiciones hidráulicas. Entonces, aquí podemos observar un canal que tiene una pendiente, en este caso, fíjense, una pendiente suave o una pendiente subcrítica, ¿no? Entonces, una pendiente subcrítica, ¿qué significa? La pendiente, entonces, menor que la pendiente crítica, ¿no es cierto? La pendiente menor que la pendiente crítica. Entonces, cuando la pendiente es menor que la pendiente crítica, ¿qué tipo de flujo tenemos? Subcrítico. Correcto, muy bien. Entonces, tenemos un flujo subcrítico. Entonces, el tirante crítico está por debajo del tirante real, y menor que Y crítico. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos observando acá, ¿no? Línea de profundidad crítica, ¿no? Esta línea punteada corresponde a la profundidad crítica. Y tenemos aquí el tirante real, ¿no? El tirante real, que es mayor que el tirante crítico. Entonces, pero debido a que se tiene en el curso del flujo una estructura como esta, que es un vertedero, ¿no? Entonces ocurre que las condiciones hidráulicas, justo en esta sección, ¿no? Cambian. Aguas arriba tiene una condición hidráulica diferente a la condición hidráulica aguas abajo, ¿no? Entonces, está cambiando la condición del flujo. Aguas arriba está formándose una curva, ¿no? Va aumentando el tirante de agua. Va aumentando el tirante de agua y luego rompe en una caída. A esta sección, entonces, se conoce como la sección de control, ¿no? Entonces, cuando se genera esta ruptura del flujo, la llamamos sección de control. Y esa ruptura de condición de flujo nos permite, ¿no? Determinar, nos ayuda a poder calcular el caudal, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo nos ayuda. O sea, ahí, por eso se llaman estas estructuras, ¿no? De estructuras de medición del caudal, ¿no? Nos permite determinar cuánto de caudal está, o nos permite medir el caudal que está pasando sobre esta estructura, ¿no? Y así hay varios tipos de estructuras hidráulicas que permiten determinar el caudal con el criterio de flujo crítico, ¿no? Entonces, esta estructura hace que el flujo que está corriendo con una cierta velocidad en esta pendiente, ¿no? Se frene, ¿no? Se frene. Entonces choca y de alguna forma retrocede y empieza a formarse este perfil de flujo, esta curva, ¿no? Que es una profundidad adicional debida al efecto de remanso.
Entonces, acá vamos a tener una condición de flujo controlada en el extremo aguas abajo, ¿no? El flujo está siendo afectado desde aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? Entonces, clarito estamos observando de que cambia el perfil de flujo. Debería seguir por esta línea, ¿no? Debería seguir por esta línea, pero como se encuentra y choca contra la estructura, entonces cambia el tirante real. Entonces, para un flujo uniforme, la altura es la altura normal, ¿ya? Entonces, esta línea punteada que están viendo, que es más, líneas más largas, ¿no? Corresponde a la profundidad de flujo subcrítico sin la presa, ¿no? Sin la estructura. Entonces, de no existir esta presa, el flujo debería seguir su curso a través de esta línea, ¿no? Es la profundidad del flujo subcrítico, que también, o sea, se conoce como la altura normal. Entonces, ¿qué vemos acá? Que estas dos alturas, ¿no? La altura crítica y esta altura normal, ¿no? Dividen al flujo en tres zonas. La zona que está por encima de la altura normal, la zona que está entre esta altura normal y la altura crítica, al medio, y la zona que está por debajo de estas dos líneas, ¿no? De estas dos alturas, la altura normal y la altura crítica. Entonces, esta es la zona 3. El error que siempre cometen es, cuentan como zona 1, esta, la zona 2 y la zona 3. Entonces, siempre al revés, o sea, desde arriba, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, más adelante vamos a ver en flujo variado cómo calculamos este perfil de flujo, ¿no? Entonces, este perfil de flujo se llama perfil M1, ¿no? Que viene de la palabra mild, que significa suave o subcrítica, y 1 porque se encuentra en la zona 1, ¿no? En la zona 1. Entonces, fíjense si aumentamos la pendiente. Esta es una pendiente suave. Siguiente figura, pendiente crítica. Entonces, fíjense, ha desaparecido se juntan en este caso las dos alturas, tanto la altura normal y la altura crítica coinciden, ¿no? Coinciden y tenemos solamente la profundidad normal y la crítica. Entonces, y acá vamos a tener flujo crítico en todas las secciones y acá tenemos ya un flujo variado, ¿no? O sea, donde va incrementándose el tirante de agua, ¿no? Entonces también la sección de control se mantiene. Si le damos mayor pendiente, ¿qué ha pasado? Esta línea punteada está por encima de la altura normal, ¿no? Entonces, el tirante crítico está por encima. Acá se tiene un cambio de pendiente, una inflexión, ¿no? Entonces acá en algún lugar se genera una energía mínima, entonces que corresponde a un flujo crítico. Entonces esta línea corresponde a la profundidad crítica. Entonces la altura crítica para una pendiente supercrítica, entonces el tirante de agua es menor a la altura crítica.
¿no? El número de Froude también va a ser mayor a 1, el número de Froude. Flujo supercrítico. Entonces, como está aquí con fuertes velocidades y choca contra esta estructura, entonces retorna el agua y se genera justamente un resalto hidráulico. Acá, el resalto hidráulico. Y la línea de la energía o la línea o el tirante crítico queda en medio, ¿no es cierto? En medio del resalto hidráulico. Entonces, es el resalto hidráulico, hemos dicho que es la transición de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico, ¿no? Entonces, deben acordar de la curva de la energía específica del resalto hidráulico, ¿no? Entonces, aquí se genera una energía mínima. Entonces, por eso se dice que el flujo a superficie libre es mucho más complejo porque sus variables hidráulicas son interdependientes. Cambiamos la pendiente, cambia la forma del perfil del agua, ¿no? Si retiramos esta estructura, también va a cambiar. Si ponemos una grada al final, va a cambiar también el perfil de flujo, ¿no? Entonces, por eso sus variables son interdependientes. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Todo claro, Inge. Ok. Entonces, a partir del concepto del régimen crítico, ¿no? Este ingeniero Parshall determina cómo medir el caudal, ¿no? Entonces, ingeniero del Servicio de Irrigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Parshall determina cómo utilizar, digamos, la condición de flujo crítico para poder medir el caudal. Como hemos visto, entonces se genera una sección de control, o sea, un cambio de las condiciones hidráulicas del flujo y aprovecha eso para poder determinar el caudal. Entonces, este medidor parcial es un medidor que se incluye entre los de régimen crítico, consiste en una sección convergente, una sección de paredes verticales paralelas llamadas garganta y una sección divergente dispuesta en planta y elevación. Y aquí está la canaleta parcial, muy utilizada en las plantas de tratamiento, en los canales de riego. Entonces, es una estructura fija que se coloca, que se instala en los canales de riego, ¿no? También se puede construir de metal para poder trasladar a ciertos ríos que no son muy caudalosos y cerrar la sección y dejar pasar al agua por estas paredes, ¿no? Que una primera sección tiene una sección convergente y esta sería la garganta, ¿no? Y se la expresa en la bibliografía como W, ¿no? La garganta, el ancho de la garganta. Entonces acá se instala también una regla, ¿no? Para ver el nivel del agua y otra regla a 3 a 4 veces la longitud de la sección convergente. Entonces acá se también registran los niveles de agua antes de la garganta. Y una sección divergente por donde escapa el agua, ¿no? Entonces, haciendo un corte
longitudinal L, la sección LL, tenemos esta forma, ¿no? Una sección que le da una forma hidrodinámica al flujo para que pueda ingresar de forma hidrodinámica, y se tiene un piso nivelado, y luego acá en una parte de la garganta se tiene una caída, ¿no? Se tiene una caída y luego la salida en la sección de divergencia. Entonces, el agua hace este recorrido y cae, ¿no? Entonces, aquí se están cambiando las condiciones hidráulicas de flujo hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. Entonces, pero puede haber una situación en que el caudal es tan grande, o sea, para las dimensiones del parcial, ¿no? Entonces, por eso es que han, han elaborado fórmulas empíricas que te permiten determinar el caudal en esta sección. Entonces, se dimensionan, se tienen tablas, vamos a ver más adelante, ¿no? Para poder construir y dimensionar este parcial para caudales específicos. Pero cuando el caudal aumenta, entonces hay la tendencia de que desde aguas abajo el agua retorne y se ahogue esta condición, o sea, desaparezca esta caída y se genere simplemente, se iguale, digamos, y se tenga una misma profundidad. Entonces, al perderse esta caída, ya el parcial no funciona, ¿no? O sea, tiene un límite de funcionamiento en función al caudal que está ingresando. Entonces, ahí están, ustedes pueden construir este parcial, ¿no? Ahí W es el tamaño de la canaleta o ancho de la garganta. A es la longitud de la pared lateral en la sección convergente, ¿no? A ver, tenemos A, esta es la longitud, ¿no? En la sección convergente. Luego, la regla tiene que estar a 2/3, hemos dicho, desde una distancia desde el final de la cresta hasta el punto de medición. Luego, tenemos B, que es la longitud axial en la sección convergente. C es el ancho del extremo de aguas debajo de la canaleta. D, ancho del extremo de aguas arriba de la canaleta. E es la profundidad de la canaleta. Longitud de la garganta. Longitud de la sección divergente. K, la diferencia de nivel entre el punto más bajo de la canaleta y la cresta. M, la longitud del fondo de aproximación. N, la profundidad de la depresión de la garganta debajo de la cresta. Y P, el ancho entre dos extremos de las paredes curvadas. Y el radio de curvatura de las paredes curvas, ¿no? X, la distancia horizontal desde el punto más bajo de la garganta hasta el punto de medición. Entonces, aquí tenemos, entonces, para diferentes anchos de garganta, ¿no? Acá de 1 pulgada, 3 pulgadas, 6 pulgadas, etcétera. Tenemos las dimensiones para poder construir la canaleta, ¿no? Estas son las dimensiones en centímetros. Entonces, en la sección del tamaño más
conveniente para cualquier caudal, se debe hacer las siguientes consideraciones. El ancho de la canaleta, ¿no? Tirante del agua, pérdida de carga admisible y la posibilidad de caudales futuros diferentes. Entonces, aquí están las dimensiones, por ejemplo, para una canaleta parcial que tiene una garganta de 3 pulgadas, ¿no? Entonces, tenemos acá el caudal, ¿no? El caudal mínimo y el caudal máximo. O sea, podemos determinar los caudales desde 0.9 litros segundo hasta 53 litros segundo. Entonces, el ancho de la garganta nos determina qué caudal queremos medir, qué caudales, qué rango de caudales, ¿no es cierto? Entonces, miren, podemos hasta 5 metros cúbicos, 5.6 metros cúbicos, podemos medir en una canaleta parcial que tiene una garganta de 10 pies, ¿no? Entonces, tenemos las dimensiones para construir la canaleta y pues tenemos el ancho, ¿no? El ancho en pulgadas y en pies para diferentes tipos, para diferentes caudales, rango de caudales, ¿no? Entonces, en las plantas de tratamiento, seguramente son caudales pequeños. En los canales de riego o de transporte de caudal para generación de energía eléctrica, pues son caudales más grandes, entonces la canaleta tendrá que ser mucho más grande. Entonces, acá vamos a ver las ecuaciones empíricas que se tienen para poder determinar el caudal, para que el operador, digamos, de un sistema de riego, solamente lo que tiene que hacer es medir el nivel del agua, ¿no? Medir el nivel del agua en la regla. Y con eso, o sea, determina qué caudal está pasando. También se tienen, obviamente, ahora ya equipos automatizados que no se necesita de una persona que esté viendo el caudal o registrando el nivel, sino que se registra automáticamente en un equipo electrónico, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se están registrando los niveles y se procesan estos ya en gabinete, en la oficina. Inclusive uno puede descargar esa información de varias semanas, de varios días, o recibir directamente en la oficina el registro de los niveles de agua que están pasando por la canaleta, ¿no? Entonces, las ventajas de los medidores parcial, una de las ventajas es que tienen una gran facilidad de construcción, bajo costo, no hay sobreelevación del fondo. O sea, vamos a ver más adelante los vertederos que también sirven para poder medir el caudal, ¿no? Entonces, son, como hemos visto en la gráfica del flujo crítico, ¿no? Se tiene un vertedero. ¿Qué es lo que hace el vertedero? Entonces, lo que hace es elevar, ¿no?, el fondo del canal. Entonces, en tanto que acá lo que se hace es contraer simplemente al flujo y el flujo puede pasar con inclusive sedimentos, ramas, etcétera. Pero en un vertedero lo que ocurre es que se va depositando el sedimento
y obviamente que la medición ya no es la correcta, ¿no? No hay peligro de formación de depósitos debido a materiales de suspensión, es lo que les decía, que se va depositando en el fondo materiales finos, siendo por ello de gran utilidad en el caso de alcantarillas o de aguas que llevan sólidos en suspensión. Entonces, en las plantas de tratamiento pueden funcionar como un dispositivo en que una sola medición del tirante es suficiente. Gran habilidad en soportar sumergencias elevadas sin alteración del caudal. Los medidores parciales de los más variados tamaños ya fueron ensayados hidráulicamente, lo que permite su empleo en condiciones semejantes, sin necesidad de muchos ensayos o aforos. Entonces, en su ejecución pueden ser empleados diversos materiales, seleccionándose el más conveniente para la condición local, ¿no? Entonces, también fueron empleados en concreto, mampostería, madera, metales, los medidores portátiles de un tamaño hasta 10 pies, ¿no? Entonces, también se construyen de plástico, de asbesto cemento, entonces, para poderlos transportar, dependiendo de los caudales que uno quiera registrar o quiera medir, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas empíricas que básicamente el caudal es igual a un coeficiente K por el tirante, H, ¿no? Entonces, este tirante es el que se mide en la regla y tiene un exponente N, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, los valores de K y N en diferentes unidades métricas, ¿no? Acá tenemos en unidades inglesas, dependiendo si el caudal va a estar en litros segundos, entonces utilizamos este valor, ¿no? Y el coeficiente, ¿no?, para diferentes anchos de garganta, 3 pies, 6 pies, etcétera, ¿no? Entonces, otros autores, en base en los propios datos de Parcial, obtuvieron otro tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, con un coeficiente que tiene 2.2, el valor de la garganta y la altura de carga, ¿no?, en metros, leído o registrado en la canaleta Parcial. Los medidores ahogados, ¿no? Entonces, es lo que les decía, que aguantan hasta un cierto límite, ¿no?, de sumergencia. Entonces, dependiendo del caudal, ¿no?, el porcentaje de sumergencia, ¿no?, el 95%. Entonces, acá tenemos la altura de carga y el caudal en función a la sumergencia. Bien, entonces, eso pues habríamos concluido el flujo crítico, ¿no?, y el concepto de el flujo crítico en los canales y en los ríos, ¿no? Entonces, pero esto es lo importante, ¿no? O sea, saber determinar, calcular la altura crítica, comparar con el tirante real, ¿no? Si la altura real es mayor que la crítica, ¿no?, entonces estamos hablando de un flujo subcrítico, ¿ok? Así es.
Entonces, la altura crítica determinamos, ¿no?, a partir de las variables conocidas como el caudal, la sección del canal. La sección del canal va a estar en función, ¿no es cierto?, de la base también, de la geometría, y es así como determinamos la altura crítica. Y comparamos con la altura normal, que vamos a ver cómo calcular luego esta altura normal, ¿no? La altura de flujo, que esta está en función de la rugosidad del canal, está en función de la pendiente también, está en función de la geometría, de la forma que tiene el canal. Ok, entonces, si hay alguna pregunta. Claudia Gonza Rivera. Presente, Ingia, buenas noches. Eduardo Mamani Choque. Presente. Marco Marino. Presente, ingeniero, buenas noches. Lucía Neptalí Unzueta. Presente, Inge, buenas noches. María Ingeniero, buenas Estela. noches. Disculpa, yo me acabo de conectar recién. Mi internet está nefasto. ¿Será que puedo mandar al presente? Sí, adelante. Hernán Pablo Jailita. Buenas noches, ingeniero presente. Presente, Inge. Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta. José Gabriel Álvarez. No, Inge, todo claro, presente. Muy bien. Entonces, voy a dejarles la tarea de calcular la altura crítica, ¿no? Hay ejercicios propuestos, entonces vayan resolviendo esos ejercicios. Entonces, flujo crítico. Vamos entonces resolviendo. Son ejercicios sencillitos, resolviendo, ¿no?, los problemas para determinar, calcular el tirante crítico. Tirante crítico. Hay algunos textos que utilizan H mayúscula, hay otros textos que utilizan Y crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo van a encontrar ustedes en la bibliografía, ¿no? Pondremos una fecha de entrega, entonces, para el día sábado. Sábado 13. Sábado 13, sí. Ok. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna
¿Duda? Inge, Sí. Inge, buenas noches. Lo voy a crear también para poder subir, para subir el trabajo de laboratorio. Ah, sí, sí, también voy a crear eso, ¿no? ¿No? Práctica de laboratorio. ¿No? ¿Les ha pedido de forma individual o en grupos? Individual, Inge. Individual. Forma individual, ¿no? Entonces, eso vamos a dejar abierto hasta la fecha del primer parcial. Antes del primer parcial. Entonces vamos a ver flujo uniforme más y después de flujo uniforme estaríamos dando el primer parcial, ¿no? Listo. Bien, ¿hay alguna consulta? Creo que no, ¿no? Todo claro, Inge. Muy bien. Entonces, es importante saber qué es el flujo crítico, el número de Fruit, y qué es un flujo, el caudal crítico, qué es la pendiente crítica, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, si estamos hablando de un flujo supercrítico, entonces el tirante es menor que el tirante crítico. Si el flujo es un flujo subcrítico, como hemos visto en la figura, el tirante es mayor que el tirante crítico y la pendiente es menor que la pendiente crítica, ¿no? Entonces, acá también tenemos la pendiente mayor que la pendiente crítica cuando el flujo es supercrítico, ¿no? Entonces, esto es importante conocer, ¿no? Entonces, yo les puedo dibujar, ¿no? Por ejemplo, así, una pendiente pronunciada y luego ha de cambiar la pendiente, ¿no? Imagínense que es una pendiente pronunciada. Entonces, la pendiente no es el número 5, sino es pendiente mayor que la pendiente crítica. Y aquí la pendiente ha de ser menor que la pendiente crítica. Entonces les voy a pedir que dibujen a la línea de la altura crítica, la línea de la altura normal y dibujen cuál ha de ser el perfil de flujo, ¿no? Entonces, es bien facilito. La altura crítica
Eso vamos a ver en flujo uniforme, ¿no? Flujo uniforme, la altura crítica, entonces H crítica y la altura normal, ¿no? La altura normal. Entonces, si es la pendiente mayor que la, hemos dicho que el tirante, ¿no? Normal es menor y acá, entonces, cuando se tiene un subcrítico, el tirante es mayor. ¿No? Así ha de ser. Entonces, a partir de eso, vamos a dibujar los perfiles de flujo, ¿no? Entonces, suponemos de que aquí va a haber un determinado caudal que está fluyendo, ¿no? Y acá va a haber una depresión. Entonces, va a ir disminuyendo el tirante, aproximándose asintóticamente a la altura normal, ¿no? La altura normal. Y luego, o sea, puede empujar, ¿no? Y acá va a crear un resalto hidráulico y luego ha de cambiar, ¿no? El perfil de flujo tendiendo a la altura normal, ¿no? A la altura normal. Entonces, aquí tenemos un perfil, aquí tenemos otro perfil, aquí tenemos un resalto hidráulico y aquí tenemos también otro perfil de flujo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar por tramos estos perfiles, en este tramo. Entonces, llego con esta altura, agarro mi condición de borde, la altura y calculo mi perfil de flujo. Encuentro el resalto hidráulico y vuelvo a determinar este otro perfil de flujo, ¿no? Entonces, para eso estamos viendo qué es una altura crítica y luego estamos entrando la próxima clase al flujo uniforme, ¿no? A determinar la altura normal. Entonces, esta ha de ser la altura normal, que la representan así también como Y normal, tirante normal, ¿no? Entonces, para eso estamos viendo, ¿no? Y ustedes, entonces, a partir esta ecuación es muy importante, la ecuación de la energía específica, que es igual al tirante, o sea, la energía potencial, más la velocidad al cuadrado, ¿no? Sobre 2 veces la gravedad. Entonces, para encontrar, de acá pueden encontrar el número de fruto. El número de fruto. Pueden encontrar también la altura crítica. La altura crítica, ¿no? Entonces, derivando la energía con respecto del tirante de agua. Y van a ver que también a partir de esta ecuación de la energía específica vamos a determinar, ¿no? La variación del tirante con respecto de X. O sea, cómo va a ir variando el tirante en su recorrido, ¿no? En su recorrido. Entonces, esta ecuación se conoce como la ecuación dinámica de flujo gradualmente variable, que nos va a permitir calcular estas formas que cambia el agua en su recorrido. Bien, entonces muchachos, no les canso más, vamos a quedar acá y estén entonces revisando sus textos y atentos también
a lo que vaya a publicar en la plataforma. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Noches, Inge. Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos el día sábado.